Pone a grabar. Listo, Pablo, ahora sí. Gracias, Padre. Te damos en esta noche, mi Dios. Primeramente agradecerte porque estamos con salud, porque podemos reunirnos, porque tu palabra puede ser predicada aún. Mi Dios, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. En esta hora te pedimos que nos sigas bendiciendo, que nos sigas guardando como hasta el día de hoy. Mi Dios, que seas tú dirigiendo al hermano pastor en lo que hoy nos traiga de enseñanza, que seas tú hablando a través de él, mi Señor. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Paula. Amén. 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 Bueno, vamos a arrancar. Bueno, 7705, 06, 07 en nuestros relojes. Ustedes saben que nosotros venimos de algunos martes viendo los libros deuterocanónicos. Ya hemos visto varios. Ya por ejemplo, Gema y Fernando ahí se apuntaron con otro libro. Entonces he tratado como de martes de por medio, por lo menos agarrar un tema libre, un tema, digamos, un tema, ¿cómo le llamamos a esos temas? Sí, puede ser un tema libre, ¿no? O sea, compartimos algunas cosas ahí que consideramos importantes. Todo es importante, obviamente. Pero así, bueno, ahí vamos a ir martes a martes, cada 15 días, por lo menos ir agarrando algunos libros. Todavía queda el libro de, a mí me llamó la atención el libro de Eclesiástico y probablemente agarre yo ese libro porque quisiera ver qué diferencia hay entre el libro de Eclesiástico y el libro de Eclesiastés. Está interesante ver eso, ¿no? Pero bueno, ahí lo vamos a ver después. Vamos a ver hoy un tema que ahora me acordaba que decía Gema que allá en Atenas está haciendo frío también porque vamos a estar hablando de Atenas, pero no de Atenas ahí, la de Alajuela, sino la otra Atenas, ¿no? Aprovechando un pasaje que está en el libro de Hechos ahí para que compartamos hoy un tema y recuerden siempre que este discipulado es como, no es una prédica, o sea, yo no quisiera que fuera una prédica o que yo hable una hora y nada más, ¿no? Sino que a medida que vayamos avanzando, discutamos, compartamos, preguntemos, si hay de alguno tiene alguna experiencia o algo con lo que, porque vamos a estar hablando hoy de la parte de la religiosidad, ¿no? Ustedes saben que a uno siempre, y hemos escuchado a veces al pastor que habla, o siempre se escucha en cualquier iglesia eso de que el cristianismo no es una religión, sino que es una relación. ¿Se acuerdan que siempre lo primero que uno escucha, ¿no? Pero a veces la gente no sabe ni qué es una religión, o sea, o cuando hablan de temas de Dios, por general dicen, no, es un tema religioso, es algo religioso. De hecho, a la gente que está, llamémoslo piadosa, está inclinada a las cosas de Dios, pues le llaman, es un religioso, ¿no? Si uno va a la iglesia, le dicen que es un religioso. Si uno lee la Biblia, le dicen que es un religioso. Si uno menciona palabras del reino de Dios, de un lenguaje del reino de Dios, le dicen que uno es un religioso. ¿Me entienden? Entonces, pero la gente sabrá realmente qué es un religioso. Entonces, pues por ahí vamos a estar compartiendo, aprovechándonos de esa historia que obviamente le pasó a Pablo ahí en Atenas, ¿no? Te voy a compartirle la pantalla, vamos a ir compartiendo entonces lo que traemos para hoy, ¿no? Entonces, bueno, a eso yo le puse cristianismo, religión o relación, o sea, porque mucha gente cree, si usted le pregunta a la gente qué es, cómo lleva usted el cristianismo, como una religión o como una relación, pues casi que la gran mayoría de las personas podríamos, porque uno se podría acomodar ahí y decir, no, es una relación, ¿no? Pero si uno va a detalle ya a mirar con lupa, a veces muchas de esas personas que dicen que es una relación, pues la llevan como una religión, ¿no? Entonces vamos a leer este pasaje que está en el libro de Hechos, capítulo 17, 16, 25, que fue una de las tantas historias que le pasó a Pablo en cumplimiento a a esa misión que le fue asignada de de ser un pregonero, ¿no? O sea, ir a pregonar el evangelio, ir a levantar obras, de evangelizar. Este es un ejemplo tremendo de evangelización de Pablo y obviamente le ocurrió ahí en Atenas, ¿no? Entonces está en el libro de Hechos, capítulo 17, del 16 al 25. Vamos a leerlo todo y después vamos a ir en algunos versículos sacándolo de cada uno. Eso se llama una escudriñar de manera sistemática cuando uno va versículo por versículo sacando el jugo, ¿no? Pero le damos todo el contexto para ver lo que le pasó a él. Dice la palabra del Señor ahí en Hechos 17 y 16, dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas,
su espíritu se enardecía, ¿no? Si hay alguna palabra que de pronto ustedes no sepan qué quiere decir, pues entonces ahí la vamos viendo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír cosas nuevas, algo nuevo, ¿no? Entonces Pablo, puesto de pie o puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esta fue obviamente la historia que le pasó ahí a Pablo. Él estaba ahí esperando en Atenas y cuando dice que él se enardecía, ¿ustedes saben qué quiere decir cuando dice que se enardecía? ¿Qué quiere decir? Se enojaba, Sí, se enojaba. En tico, ¿cómo diríamos? furioso. Ah, eso no es tan tico. Le dio chicha. Eso, le da una chicha, pero espiritual. Se arrancó el hombre. Se arrancó, todo eso eso es tico, sí. Bien, entonces, vamos a entrar un poquito. Bueno, ahí vimos algunas palabras, por ejemplo, vimos, bueno, ya enardecía, ya sabemos qué es, estaba enojadísimo de ver, porque todos conocemos el carácter, bueno, o hemos leído, ¿no? Nosotros no conocimos a Pablo personalmente, obviamente que no, pero por lo que hemos leído, que es mucho, porque recuerde que el Nuevo Testamento prácticamente la mitad fue escrito por Pablo, y sabemos del temperamento que él tenía y del celo y de la pasión con la que él se entregó al ministerio, ¿no? Entonces, imagínense, al ver esa idolatría dice que él se enardecía, ¿no? Y después vimos por allá otra palabra que decía el areópago. El areópago era como una especie de tribunal, ¿no? O sea, yo busqué eso en el diccionario, dice que el consejo del areópago tenía como función dictar las leyes que regían en la ciudad, así también como juzgar a quienes habían cometido algún tipo de crimen importante, sin embargo conservaron su función como un tribunal. O sea, yo me imagino el Areópago como un sitio así, como algo, como una especie de luneta, algo así donde la gente se reunían a discutir o llevaban ahí a alguien para juzgarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita le vamos a caer al texto. Sí, perdón. Pastor, es que viera que yo aquí tengo, no sé, seguro en algún momento pasamos por ahí y yo tengo que Areópago, era un monte, colina de Ares. No. Sí tiene que ver con Ares, porque ahí viene el nombre Areópago, pero hay varias cosas. Es que Areópago no es una sola cosa, ¿no? O sea, digamos, eso es como que uno diga, voy a ir al tribunal tal, hay varios tribunales, en este caso de Atenas, pues había uno ahí, pero sí era, no sé si era un monte o qué era, sí tiene que ver con Ares, porque eso sí lo vi por ahí, pero sí, lo que sí podemos coincidir es que era un lugar donde se reunía la gente a qué, a tomar ciertas decisiones y a juzgar, ¿no? Y eso sí lo podemos nosotros digamos, pueden haber varias definiciones y todo eso, pero es que era un Ok. lugar donde se reunían a tomar decisiones que tenían que ver con leyes y juzgamientos, eso sí es una realidad. Pero bueno, ahí después lo buscamos bien en Areópago, pero sí tiene que ver con Ares, eso sí lo vi por ahí, creo que ahí viene el nombre. Ok, bueno, entonces ahorita le vamos a caer a esa historia bien. Antes quisiera hablar de lo que les decía del cristianismo, que uno casi siempre cuando viene a los pies de Cristo, eso es lo primero que como que escucha, ¿no? Que el cristianismo no es una religión, es una relación, eso es, y tratan de enmarcarlo ahí. Ahora, ¿es cierto? Sí es cierto. Lo que pasa es que lo que menos se ve es que se cumpla, ¿no? Ese es el problema, porque hay mucha gente que dice que es cristiana y varias veces lo hemos hablado y se toma el cristianismo más bien como una moda, como una tendencia, como
ustedes han visto ahorita todos por ejemplo, el caso de, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero, por ejemplo, Ricardo Montaner y los hijos de la hija de Ricardo Montaner y el yerno de Ricardo Montaner, que son, y sacan canciones de Dios y que son cristianos, pero eso no es, y la gente cree que ese es el cristianismo, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es otro tema también. Entonces, es bueno tener las definiciones de lo que es religión, lo que es una relación para que uno sepa la diferencia. Entonces, por ejemplo, mire que la religión, ¿qué es la religión? Usted busca en el diccionario y sale que la religión es un sistema de creencias, de costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. Las religiones son doctrinas constituidas por un conjunto de principios, creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y espiritual. Esa es la definición normal, clásica de lo que es la religión. ¿Cuántas religiones hay? Uf, no se sabe cuántas religiones hay. Sí se sabe que hay diferentes tipos de religiones. Hay religiones que son teístas. ¿Sí saben qué es una religión teísta? Creen muchos dioses, algo así. Teístas es que creen en Dios, creen que hay un ser superior. Teístas. Dentro de las teístas, pues hay monoteístas y hay politeístas, ¿no? ¿Dónde caeríamos nosotros? Monoteísta. Monoteísta. Monoteístas. Monoteístas. Sí, en las teístas, pero monoteísta. ¿Por qué? Porque monoteísta es un solo Dios, ¿no? Mono Solo Dios. uno, teísta Dios, o sea, un solo Dios. Hay unas que son politeístas, o sea, que tienen diferentes dioses, como por ejemplo los de Egipto, todo eso que están, o los griegos tenían diferentes dioses, ¿no? Hay otras que no son teístas, que son panteístas, bueno, religiones panteístas que creen que Dios está en cualquier cosa, ¿no? En una piedra, ahí está Dios o algo así. Entonces no hay como ese concepto de un ser superior, sino que todo de cualquier cosa es Dios. Entonces, por ejemplo, panteísta, y hay muchísimas más, esas son algunas que se mencionan ahí, pero ni se sabe realmente cuántas religiones hay. Eso es una religión. Ahora, ¿una relación qué es? Una relación es una correspondencia o conexión entre algo o alguien con otra cosa u otra persona. Eso es una relación. Obviamente, para que haya relación tiene que haber, hay una palabra clave ahí en esa definición de relación que les puse. ¿Cuál sería para ustedes la palabra clave? Conocimiento. ¿A dónde dice conocimiento? Conexión. No, en la definición. Correspondencia. Correspondencia. Sí, correspondencia o conexión. Conexión. Ujú. Esas dos, o sea, Sí. para que haya una relación tiene que haber conexión, tiene que haber correspondencia, o sea, si es unilateral o de un solo lado, pues no se podría decir que es una relación, ¿no? Las relaciones se caracterizan por ser recíprocas, por dar y recibir. Entonces, eso que haya una conexión, para que haya una relación. ¿Se acuerda que alguna vez les puse el ejemplo de cuando uno se postra y se le duerme una pierna y uno no se puede apoyar en el pie porque, uy, siente que se cae y realmente se podría caer? ¿Por qué? Aunque la pierna esté pegada al cuerpo, pero está desconectada, o sea, no hay conexión porque se perdió el vínculo. Entonces hay que esperar a que la sangre vuelva y circule para poder que la pierna cumpla su objetivo, ¿no? Entonces, las relaciones, que ahorita lo decía Davis, porque seguro lo vi ahí, las relaciones están ligadas al compromiso, ¿no? O sea, cuando uno habla de una relación, uno dice, es que tengo un compromiso, estoy comprometido, y los compromisos a su vez dependen del conocimiento, entonces son cosas que van ligadas, yo no podría tener una relación con alguien con quien no estoy comprometido, ni tampoco podría comprometerme con alguien que no conozco. Ahora, todas estas en general, hay dos factores que la impulsan, que es por un lado el amor y por otro lado la pasión, ¿no? O sea, el amor y la pasión tienen que estar metidos ahí para que una relación realmente prospere, para que una relación fluya, para que una relación se sostenga. Si no hay amor, si no hay pasión, pues realmente las relaciones están condenadas a romperse, ¿no? Entonces, en línea de esto de la religión y de la relación, pues hay un concepto errado, ¿no? De que cuando una persona se convierte, viene a los pies de Cristo, entonces, no sé si a ustedes les dijeron, o a mí en algún momento me dijeron y dice, uy, te cambiaste de religión. Porque asumen pues que si uno pasa de la católica a la evangélica, uno se cambió de religión. Pues es como un concepto errado, realmente uno no ha cambiado de religión, ¿no? O sea, cuando uno nace de nuevo y uno le entrega su vida a Cristo, no es que uno cambie de religión, uno cambia de naturaleza, que es diferente, ¿no? Eh, todos los que estamos aquí, que alguna vez fuimos católicos, creíamos en un solo Dios, o sea, creíamos en Dios, supuestamente el Dios de la Biblia y todo eso. Lo que pasa es que al pasar, nacer de nuevo, lo que hicimos fue cambiar de naturaleza, ¿no? O sea, ya comenzamos a hacer acordes
a lo que significaba ya el haber recibido a Cristo y ser hijo y ser, como dice la palabra, recibir ese privilegio de ser hijo de Dios, ¿no? Pero hay gente que dice, uy, te cambiaron de religión. O se acuerda que le dice, uy, te lavaron el cerebro, que alguna vez lo vimos y la gente lo dice como en tono de burla y uno puede decirle, sí, efectivamente me lavaron el cerebro, lo tenía tan sucio y ya me lo lavaron, ¿no? Entonces, precisamente es eso de cristianismo, de religión, de relación, etcétera, digamos, casi que uno de los principales obstáculos para que la gente crezca dentro de las iglesias o crezca dentro de su relación con el Señor, ¿no? De no llevar ese nivel de contacto digamos, de no llevar ese cristianismo a lo que debería ser, que es lo que uno pregona, de que es una relación, sino que más bien dejarlo que se estanque como una religión, ¿no? O sea, porque acuerda que la religión no implica simplemente es una serie de normas y comportamientos, pero no tiene nada que ver. La relación implica que entonces, si uno dice que tiene una relación, pero no tiene conexión, realmente lo que no tienes una relación, tienes una religión. Y la mayoría de la gente tiene una religión, aunque crea que tiene una relación. Y ese es el problema que hay de la mayoría de la gente pues, que se dice que está viviendo un cristianismo sano, un cristianismo como debe ser, pero no lo es. Y recuerden todo esto, ¿no? Por eso es que el domingo hablábamos también en la iglesia de que esa insistencia, ¿no? De que uno medite, de que uno analice su caminar, de que uno sepa dónde está parado, que ese es el objetivo de todos los mensajes, básicamente. ¿Qué es lo que yo estoy viviendo hoy? ¿Es una religión o es una relación? O sea, y si es una religión, hay que salirse de ahí porque la religión está ligada a la religiosidad y ustedes saben que la religiosidad es peligrosísima, ¿no? No hay nada más peligroso que un religioso. Es mejor un pecador, inclusive, ¿no? Porque un religioso es más tirado como a la parte tibia, ¿no? O sea, estar ahí entre dos aguas, ¿no? Es más fácil, digamos, no es que sea mejor que alguien sea un pecador, pero para que sea un religioso es mejor que sea un pecador, ¿no? Para que sepa que está fuera de una y que necesita entrar y no creer que está dentro como piensan los religiosos. ¿Se acuerdan del fariseo aquel? Señor, aquí estoy, yo ayuno, yo oro, yo no soy como este pecador, no, yo soy, mejor dicho, yo cumplo la ley. Bueno, una cantidad de cosas, pura religión, ¿ah? Más bien el otro diciendo, Señor, perdóname que soy un pecador, yo sé que tengo que mejorar, yo tengo que fallar, ayúdame, Señor. ¿Me entiendes? Eso es más valioso que el ser un religioso. Bien, entonces, la mayoría de la gente, de hecho, si yo lo preguntara aquí y cada uno lo pensara, pues yo creo que la mayoría diríamos que llevamos una relación, ¿no? Entonces, ahora yo no dudo que algunos sí la lleven, pero y tenemos que ser conscientes el compromiso y la responsabilidad que conlleva el decir que yo tengo una relación, ¿me entiende? Y si la tenemos, qué bueno, y hay que fortalecerla cada vez más porque las religiones nos salvan, recuerden, a veces a uno siempre le preguntan, es que mi mamá es católica, es que este es católico, o sea, las religiones nos salvan. Aquí no, yo no me atrevería a decirle, y no sé si ustedes estén de acuerdo con esto o no, y si no están de acuerdo, pues no importa, o sea, nadie se va a perder. Yo no me atrevería a decir que todos los católicos se van a perder, como tampoco me atrevería a decir que todos los cristianos se van a salvar, ¿me entienden? Porque las religiones nos salvan. Entonces, aquí lo que importa es una relación, una verdadera relación con el Señor, ¿no? Entonces, como la relación implica comunión, y la comunión tiene que haber contacto, si no hay contacto no hay comunicación, y si no hay comunicación no hay relación. O sea, eso pasa, pero así, a veces uno se queda aterrado con gente que, no sé si a usted le ha pasado, a mí sí. Nosotros, por ser extranjeros aquí en Costa Rica, pues no tenemos, digamos, no tenemos como ese vínculo familiar aquí, como decir un fin de semana, decir, ah, me voy pan de mis primos, o me voy pan de mi tía, o me voy pan de mis abuelos a tomar café, ¿me entienden? Nosotros no. Y ahora que fue mi esposa, pues ahorita ya mi círculo se reduce a mis dos hijos y a la iglesia, obviamente que sí tenemos un grupo de personas que son cercanas, pero digamos, hay gente que uno las tenía ahí como clasificadas como los the best friends, ¿no? ¿Sí me entendieron? Como los mejores amigos, ¿no? O sea, mi círculo de amistades. Y resulta que de un momento a otro se pierde el contacto, se pierde la relación y se perdió la amistad. Y digo, pero qué raro, ¿ah? Qué raro. Entonces, eso no falla. O sea, a ustedes les ha pasado, a mí también. Si no hay comunión, si no hay relación, si no hay comunicación, se pierde la amistad, se pierde el contacto, o sea, ya no hay nada de eso. Eso obviamente no se los tengo que recalcar, eso ustedes lo saben.
pero es tan palpable y día a día lo vemos, ¿no? O sea, eso no tiene ningún pierde, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que lo que tenemos con el Señor es una relación, pues eso tiene que ser visible, ¿no? O sea, definitivamente tiene que ser visible. Si decimos que amamos a Dios, eso tiene que ser visible. Y lo que es para Dios, pues obviamente después uno lo baja de nivel a las personas. Si decimos que tenemos una relación con alguien, tiene que ser visible. Eh, el Señor lo dijo, ¿no? Imagina, yo estuve preso y me visitaste, estuve desnudo y me vestiste y la gente te aterra diciendo, pero ¿cuándo hicimos eso? O sea, no me acuerdo. Pues bueno, cuando se lo hicieron a algunos de los míos, me lo hicieron a mí, ¿no? Y el Señor le dijo a Saulo, ¿se acuerda? ¿Por qué me persigues? Y él dice, pero Señor, yo no te persigo a ti, yo estoy persiguiendo es cristiano. Y dice, bueno, pues cuando le haces eso a cada uno de los míos, a mí también me lo haces, ¿no? Entonces, es una realidad eso de que en lo natural, si no hay comunión, pues se pierde la relación. Eso lo tenemos claro, ¿no? Y era importante hacer esto porque si decimos que tenemos una relación, mire todo lo que conlleva, ¿no? Comunión, contacto, que se haga visible. Acuerden cuando hablamos, cuando vimos el libro de Juan, eh, primera, segunda y tercera de Juan, que él insistía mucho en que si yo digo que soy de Dios, yo sé, es porque yo digo que tengo amor. Y si yo tengo amor, pues eso tiene que ser visible. ¿Y cómo se hace visible? Con los demás, con la gente, ¿no? Por eso el Señor decía, cuando se lo hicieron a algunos de los míos, a mí me lo hicieron. Entonces, por ahí anda el tema, ¿no? Pero bueno, volvamos a la historia de Pablo allá, ya con esta pequeña introducción de estos conceptos de religión, relación y todo eso. Porque ese pasaje que leímos es un pasaje o es una experiencia que tuvo Pablo muy impregnada de, de religiosidad, ¿no? O sea, que era algo que a él lo enardecía. O sea, y no solamente, ¿a quién más? A ver, nosotros sabemos que Pablo, él mismo lo dice ahí, que le enardecía ver esa religiosidad, esa idolatría, ¿no? ¿A quién más le enardecía la religiosidad? A Jesús, Ah, A Jesús. ¿Por qué? ¿Y cómo sabemos que le enardecía la religiosidad? ¿Por qué sabemos que, bueno, por qué lo sabemos, Pablito? digamos, hay varios ejemplos, ¿verdad? En la Biblia. Uno de ellos también es cuando Jesús entró al templo y no me acuerdo, bueno, bien como dice, dio latigazos, ¿verdad? Y quitó todo eso de los cambistas y las palomas y las cosas que veían ahí, ¿verdad? Porque, bueno, ahí en la palabra dice que, bueno, hacían negocio, ¿verdad? Con las cosas de Dios, pero de ahí también era una religiosidad también, ¿verdad? Y, Aparte de así, y siendo más general, lo que dice Pablito es cierto, o sea, sí, todo el pleito, o sea, el gran pleito del Señor con los fariseos, ¿no? O sea, desde también, que, o sea, y nosotros sabemos que los fariseos eran muy religiosos, o sea, eran muy cumplidores de la ley, o sea, se la conocían, la cumplían, eran celosos de la ley, pero bueno, ellos mismos no las hacían tampoco y ni siquiera se iban, como les decía el Señor, o sea, ellos cuelan el mosquito y tragan el camello, diezman hasta en el eneldo, el comino y todo eso, pero se olvidan de lo más importante Pastor, del diezmo, que es la misericordia, la justicia. ¿Sí, David? pastor, cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos, iban caminando por el campo, creo que era, y creo que lo vieron los fariseos y le dijeron, tus discípulos comen espigas, algo así, y no se lavan las manos. Entonces el Señor le dice ahí sus cosas, ¿verdad? Y ahí creo que es un acto bastante claro de religiosidad. Muchísimas, sí, muchísimos casos. Por ejemplo, Sí, cuando él sanó a un enfermo, me acuerdo si era un leproso, un ciego, en el día de reposo, y que le decían que por qué hacía eso, que no podía hacer. Y imagínense que si él les ponía el ejemplo de que si un cabrito o algo así se les atascara algo en un día de reposo, no lo rescataría. Entonces, ¿por qué una persona no? Entonces, sí, había mucha religiosidad. Y obviamente, como en Pablo había el mismo sentir que hubo en Jesús, pues él también le enardecía la idolatría y todo eso y la religiosidad, ¿no? Entonces, volvamos otra vez allá al pasaje ese. Es un pasaje donde la religiosidad está a flor de piel ahí, porque acuerden que qué es religiosidad, ¿no? Religiosidad es cuando uno habla de un Dios que uno no conoce, ¿no? En esa manera uno es religioso, ¿no? Y ahora, eso se daba solo allá en la época de Atenas y en la época del Señor y los fariseos, ¿no? O sea, es increíble que hoy en día se siga dando la situación, ¿no? Y por qué es increíble, bueno, increíble no es, asombroso, porque es que algo increíble es algo que no se puede creer, pero es que tenemos que creerlo porque lo vemos, ¿no?
de que hoy en día se dé esa situación de gente que se dice cristiana, que se dice hija de Dios y que no conozca al Dios de la palabra porque pues simplemente no escudriña, o sea, no lo buscan a través de la palabra, ¿no? Hoy tenemos la palabra, tenemos la escritura. Hoy más que nunca se cumple lo que dice Proverbios 1:22, que dice que la sabiduría clama en las calles, ¿no? O sea, por todo lado hay palabras, o sea, las Biblias están ahí al alcance, las piedras hablan, hay programas de radio, en internet. Usted busca en internet, el internet es una herramienta tremenda, usted en internet puede buscar estudios bíblicos de lo que sea, resúmenes de libros, bien usado, ¿ah? Entonces, es asombroso, no increíble, es asombroso que hoy en día se dé esa situación de hablar de un Dios que uno no conoce, ¿no? Porque hay muchos que conocen de Dios, o sea, usted le pregunta a la gente, y de hecho, ese ejercicio siempre se nos pedía hacer, ¿no? O sea, que uno le preguntara a la gente, ¿usted cree en Dios? Y la gente dice, claro que sí creo en Dios, pero ¿en cuál Dios? Y si usted va llevando ese hilo de conversación, ¿en cuál Dios? Dice, ya hay, en el único que hay, ¿no? Pero ¿cuál? Y así hasta que de pronto la gente diga, el que dice la Biblia, dice, ah, bueno, entonces como usted cree en el Dios de la Biblia, hablemos de la Biblia. Y usted se da cuenta que la gente no sabe nada de Biblia, ¿no? Entonces, eso pasa hoy en día tristemente. Conocen del Dios, pero no conocen a Dios. Conocen la obra redentora de Jesús. Todo el mundo conoce a Jesús porque ha visto películas, porque Semana Santa y en las procesiones. Aunque yo me acuerdo cuando uno estaba jovencillo allá en los pueblos que hacían las procesiones en vivo, que uno se iba uno se chupaba todas las procesiones de la semana, pero era por ir persiguiendo chiquillas, ¿no? En las procesiones. Pero ese es otro tema. Ya me arrepentí de eso. Entonces, pero conocen de la obra redentora de Jesús, aunque sea por eso, pues, por la Semana Santa y lo que sea, pero no conocen al Redentor. ¿Me entiendes? Conocen de Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. O sea, y podríamos hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque la gente cree que puede haber un cristianismo sin Cristo cuando no lo hay. No hay cristianismo sin Cristo. La esencia del cristianismo es Cristo, ¿no? Entonces, a Pablo le pasó eso ahí en Atenas. Había mucha gente ahí adorando una cantidad de dioses ahí. Me imagino el hombre con una cantidad de altares y todo, y hasta un Dios no conocido. Imagínense cómo sería la religiosidad que adoran a un Dios que desconocido, ahí un altar sin nada ahí, ¿me entiende? Nada más por cumplir requisitos de no dejar a nadie por fuera, ¿no? O sea, tradiciones básicamente, ¿no? Cuando, o sea, las excusas no las hay ahorita porque Dios es un Dios que no juega a las escondidas, Dios siempre ha buscado la forma de revelarse al hombre, siempre en el Antiguo Testamento lo hacía con algunos cara a cara, en otras ocasiones usaba el tabernáculo para donde estaba la presencia de él y ya después vino Jesús a hacer visible al Padre. Muéstranos al Padre, decía, pero ya, y si usted, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Entonces, siempre ha buscado la forma de revelarse, ¿no? Y ahora con la palabra, pues ni se diga, ¿no? Entonces, siempre ha habido, por medio de la creación, por medio de los profetas, por tantas cosas que el Señor siempre ha tenido la sana intención de que la gente lo conozca. De hecho, se acuerdan que hay un versículo que dice que la intencionalidad de Dios es que pues que todos se salven, pero que también lo conozcan, ¿no? Que vengan al conocimiento de la verdad, ¿no? Si tú me buscas, me encuentras, si tú me tocas, yo abro la puerta, si tú me abres, yo entro, y todo lo que ya conocemos de la relación, ¿no? Que hablábamos ahora, de esa relación recíproca que tiene que haber, donde cada uno pone su parte. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un recorrido por ese pasaje que leímos ahorita, versículo por versículo, para que veamos, obviamente apoyándonos en eso que le pasó a Pablo allá, cuáles son esos grandes obstáculos que podrían impedir a uno el poder desarrollar una sana relación con Dios, ¿no? Y cuando digo una sana relación es sin obstáculos, sin condicionamientos, o sea, en las relaciones no debería haber condicionamiento, o sea, todo tiene que ser por libertad. Si hay algo que al Señor le agrada es la obediencia, pero una obediencia que sea voluntaria, que uno disfrute siendo obediente, no condicionado, no, porque ya cuando uno condiciona la obediencia, ya eso raya más en el tentar a Dios, ¿no? Entonces, hay varios obstáculos aquí en este texto que vamos a irlo recorriendo para que lo veamos. Entonces, arranquemos, por ejemplo, el versículo 16 de Pablo en Atenas, y dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, ahora, ¿esperaba a quién? ¿A quién estaba esperando Pablo? Vamos a ver si ustedes la agarran, pero en 2 toques. ¿A quién estaba esperando Pablo ahí? Así les y Timoteo. Así las. Así la sentimos. ¿Y cómo te diste cuenta, Gemma?
por lo que están. Versículos anteriores. Eso, un versículo, ni siquiera versículos anteriores, un versículo atrás. Decía, Ajá, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen salieron, ¿no? Entonces, mientras Pablo los estaba esperando, ahí, porque no sé si a ustedes les ha tocado esperar a alguien ahí en alguna plaza, en algo, o que uno se pone a ver a la gente, cómo actúa. Ya a veces, yo me acuerdo la otra vez, ahora es que ya voy a la sabana a jugar fútbol con Marco, a veces cuando podemos. Pero la otra vez que llevábamos a Pablo a hacer aeróbicos allá, entonces nos poníamos a dar vueltas con Milena ahí, a ver la cantidad de gente, alguna vez les conté, gente que va a hacer ejercicio, gente que va a ver a los otros hacer ejercicio, gente que va a darle de comer a los que hacen ejercicio, bueno, hay de todo ahí, ¿no? Entonces me imagino que Pablo ahí en medio de toda esa gente viendo, se enardecía, y dice que mientras lo esperaba su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces hay un primer obstáculo grave ahí que nos impide a nosotros tener una relación sanita con el Señor y es el tema de la idolatría, ¿no? Ya todos sabemos, obviamente ya lo hemos compartido, de que la idolatría no se limita solamente a altares y a tener, digamos, como santos y cosas, objetos, digámoslo así. La idolatría va mucho más allá de eso también, ¿no? Porque cuando uno le hablan de idolatría, o sea, si uno piensa en idolatría, en quién piensa primero? ¿En quién pensaría uno cuando uno le habla de idolatría? ¿Qué es lo primero que Católicos. usted, los católicos, ¿cierto? O sea, es lo primero. Idolatría, igual católicos. Pero bueno, ya nosotros sabemos que la idolatría va mucho más allá de eso. Todo lo que se interponga entre Dios y nosotros, pues es un ídolo, ¿no? Viene a convertirse en idolatría. Entonces, en línea a eso, no necesita uno ser católico para ser idólatra, ¿no? Uno puede estar idolatrando un trabajo, un carro, familia, bueno, todo lo que usted ya conoce. Entonces, los atenienses obviamente tenían tantos dioses, pero no habían conocido al que deberían realmente conocer, ¿no? Entonces, imagine usted, en nuestra vida nos puede estar pasando exactamente igual. Hay muchos dioses con D minúscula que tenemos que están ahí obstaculizando, ¿no? Que están impidiendo que realmente esa sana relación con el Dios verdadero, el Dios con mayúscula, pues florezca y crezca, ¿no? Como debería crecer. Dioses como cuáles, por ejemplo, que no es que esté malo, ahora usted dirá, pastor, entonces, no está siendo usted demasiado religioso ya, hablando de religiosidad, de creer que el deporte puede ser un Dios, los amigos, el trabajo, la familia, el principal de todos, pues nuestro Dios ego. Ahora, no es que eso sea malo, acuerde lo que hablamos el domingo, cuando hablamos el domingo en la iglesia de que la queja del Señor de que ustedes han dejado mi casa desierta y se han ido a sus casas artesanadas. Cuando hablábamos de sus casas artesanadas nos referíamos a la vida casi que personal, a nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestras familias, nuestra casa, pues en general. Que no es que esté mal, sino que lo malo es precisamente eso, ¿no? Que estas cosas nos ocasionen el alejarnos del Dios verdadero. Ahí es donde está el problema, ¿no? En lo que hablamos el domingo allá, la gente pudo ver las consecuencias de haber dejado la casa de Dios desierta o que eso equivale a dejar la relación o abandonar la relación para concentrarse en lo propio y eso pues trae consecuencias. Obviamente, todo lo que lo aparte uno del Señor, pues no hay maldición sin causa, dice el libro de Proverbios y obviamente eso trae consigo secuelas, ¿no? Entonces, esos pueden ser algunos dioses. Ahora, no es que esto esté malo, lo que pasa es que en la medida en que esto esté primero que el Dios con mayúscula, pues ahí tenemos problemas, ¿no? Y ahora, el ego nuestro, pues es un problema tremendo también, ¿no? Mientras el yo esté antes que adorar a Dios, pues va a ser muy difícil que nosotros podamos dedicar tiempito, sacar horitas de tal vez de nuestro descanso para dedicarnos al Señor, a escudriñar la palabra un ratito, a meternos a algún estudio bíblico, a veces lo hablamos, ahí hay tantas opciones de estudios con la iglesia, nosotros solamente nos reunimos los martes, pero imagínense, los lunes hay programa de preguntas y respuestas, los miércoles hay el libro de Levítico, los jueves está también el libro de Romanos, el viernes está también preguntas y respuestas, los sábados también hay otro grupo, los domingos. Ahora usted dirá, pastor, ¿y tengo que meterme todos los días? No, pues no, o sea, tampoco te va a decir que si te metes todos los días te va, sino, ahora, si a usted no le gustan los estudios bíblicos, pues hágalo en su casa también, sus devocionales, o sea, hay tantas formas de hacerlo, ¿no? Pero eso implica obviamente el que uno
se podría hacer si es que hay una relación impulsada por los dos, las dos pilares. ¿Se acuerdan cuáles eran los dos pilares que movían una relación? ¿Ustedes se acuerdan que lo dijimos ahora? Pasión y amor. El amor y la pasión son dos cosas que nos tienen que mover. Acuérdense que hay muchas cosas, hay dos sentimientos que lo mueven a uno a hacer tantas cosas. Uno es el amor y el otro es El odio. el odio, ¿no? Hay muchas cosas que Sí. uno haría por amor y también hay muchas cosas que uno haría por odio, ¿no? Obviamente a nosotros no, como hijos de Dios, el odio no nos mueve, pero en general a la humanidad, esos dos sentimientos los pueden mover a hacer cosas que ni se imaginarían, ¿no? Entonces, el primer obstáculo, obviamente, que tenía esta gente era la idolatría. Ya Pablo vio que se enardecía al ver toda esa gente adorando dioses y todo eso, y aunque tenían un Dios no conocido, que era el que deberían conocer, pues nada que ver, ¿no? O sea, ellos seguían con lo suyo. Entonces, sigamos en la lectura. Dice, el versículo 17 dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces, hay otras cosas que a nosotros tampoco, que también nos estancan y es el entrar en ese patín de discusiones que de nada aprovechan, ¿no? O sea, el apóstol Pablo no había ido a Atenas para estar discutiendo ni nada de eso. Él iba a, ir a predicar el evangelio de Cristo y todo eso, pero ahorita adelantándome un poco, ya ustedes vieron que esa gente allá, a ellos les gustaba más bien era como poner peros y cosas y explícame aquí, querían discutir sobre el evangelio, discutir sobre religión, ellos no querían conocer al verdadero Dios ni nada de eso, sino qué es eso nuevo que trae y todo. Hay mucha gente que es así, ¿no? De hecho, si ustedes, los que se han metido al programa de preguntas y respuestas del pastor a veces, hay gente que se mete ahí a hacer unas preguntas como para fastidiar, ¿no? No todos, ¿no? Porque la mayoría sí están ahí para aprender, pero no falta siempre el uno que otro que se mete ahí. Por ejemplo, ayer, no me acuerdo si fue ayer, sí, ayer fue, que el pastor mencionó algo de las sinagogas de Satanás, ¿no? Él dijo, es que esas son sinagogas de Satanás. Y entonces no falta el religioso, digámoslo así, que inmediatamente tomó las banderas del judaísmo diciendo, pero ¿cómo usted le va a decir a una sinagoga que es de Satanás si la sinagoga es el lugar donde se reúnen los judíos, sea más respetuoso? Bueno, de todo le dijo al pastor, ¿no? Y el pastor simplemente, por eso cuando uno dice, ¿qué es lo que uno debe hacer para no ser avergonzado? Hablar conforme a la palabra. Hablar conforme está escrito. Entonces el pastor dice, bueno, es que eso no lo digo yo, eso está en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis habla de la sinagoga de Satanás. Y ya. Entonces uno no tiene ni necesidad de defenderse, ¿entienden? Pero hay gente que entra en esas discusiones que nada aprovecha, ¿no? Entonces, Pablo realmente no estaba ahí en Atenas para eso, ¿no? O sea, él iba a predicar el evangelio, no quería estar discutiendo con nadie y obviamente él sabiendo que ese tipo de discusiones teológicas a veces no aprovechan en nada, ya después él mandó a Timoteo y sí le hizo mucho énfasis en algo que está en 2 de Timoteo 2:14, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, las cuales en nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes, ¿no? Pues el evangelio, obviamente el evangelio no es para contender, sino para bendecir a los demás. Ahora usted dirá, pastor, pero no dice que uno debe hacer defensa del evangelio. Sí, una cosa es hacer defensa del evangelio y otra cosa es ponerse a contender, ¿no? O sea, yo me acuerdo una vez que vinieron aquí unos mormones y entonces como ellos comienzan a hablarle a uno de sus cosas, entonces uno también comienza a hablarles palabra y entonces ahí mismo dijeron, pero es que la palabra no es para contender. Y digo, sí, estamos de acuerdo, no es para contender. Pero lo que estamos aquí, la discusión que estamos llevando es que ya ustedes se quieren salir de la palabra para meterme a un libro del mormón que no es palabra, ¿no? Ahí sí vamos a contender, porque ya ustedes están saliendo de la palabra. Entonces, esas son cosas que a uno lo estancan, ¿no? O sea, ponerse, el enfocarse en estar discutiendo con cosas que nada aprovechan. O sea, hay que predicar la palabra, hay que hacerse entender, hay que ser un buen orador, digámoslo así, porque hay gente que conoce mucho de palabra, pero mira cómo le cuesta explicarla, cómo le cuesta hacer que los demás le entiendan, ¿no? Entonces, hay muchas personas que como les decía ahorita, no es que su sana intención sea aprender y conocer, sino, bueno, cuando ustedes les hagan preguntas, que ustedes vean, dice, pregúntense, ¿no? O sea, tú preguntas eso porque quieres aprender o qué, o quieres fastidiar, ¿o qué? Bueno, obviamente si hay confianza para hablar, porque hay gente que realmente sí quiere aprender, pero hay otra gente que a veces preguntan respuestas, ¿no? Entonces, si una persona te pregunta una respuesta, pues está bien, si eso es lo que tú piensas, pues quédate ahí, ¿no? Entonces, ahí lo importante no es tanto lo que, por eso hablábamos del ego allá, ¿no? El ego es una de las cosas
es un obstáculo tremendo que tiene. O sea, yo no sé si ustedes han conocido, pues yo he conocido gente que en medio de su ego todavía se vanaglorian de cosas que hacían antes y que predicaban y que eran evangelistas y todo eso, pero ahorita ya no están en nada. Entonces, pero aún sigue el ego sosteniendo una religiosidad que no lo va a salvar, ¿no? O sea, realmente eso no lo va a salvar a uno. Entonces, el conocer es importante, pero más importante que el conocer es el entender, ¿no? Si uno no entiende lo que conoce, pues frito. Acuérdense del etíope, ¿no? Leyendo, o sea, estaba adquiriendo conocimiento, pero no estaba entendiendo nada hasta que llegó Felipe y le explicó, y entonces al final el etíope salió bautizado y todo el mundo contento para su casa. Entonces, lo más importante es entender, ¿no? Entonces, sigamos leyendo. Bueno, ya nosotros sabemos que Pablo está enardecido y está discutiendo con la gente ahí. Entonces, el versículo 18 dice, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, hay otra cosa que es un obstáculo tremendo y es la filosofía. ¿Ustedes saben qué quiere decir filosofía? ¿Sí saben qué quiere decir filosofía? La ciencia que estudia la vida. Bueno, la ciencia que estudia la vida, si es una ciencia, estudia algunos aspectos de la vida, porque por ejemplo la filosofía no estudia el cuerpo humano, los órganos, la sangre, las moléculas, ya la filosofía no se mete con eso. Entonces sí es una ciencia que estudia algunos aspectos de la vida, pero ligados a qué. Pero la palabra filosofía, ¿sí saben qué significa? Amor por el conocimiento. A la mente. Amor al pensamiento, ¿no? Es básicamente cuando uno ama lo que piensa, con los conceptos que uno tiene, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes han visto que casi la mayoría de, cuando ustedes ven una foto de un filósofo, está así, ¿no? Así como pensando, ¿me entiende? Es el amor al pensamiento, ¿no? Hay un paréntesis, ahora que hablo de ese filósofo, que había un señor así, se mantenía todo el día así, así y así, lo veían así, y dice, oye, ¿y tú por qué te mantienes ahí todo el día así? Y dice, es que a mí me dijeron que yo me iba a morir el día menos pensado. Bueno, cierro el paréntesis nada más. Era para ver si estaban ahí, ¿no? Pero bueno, ahí. Ah, bueno. Entonces, bueno, básicamente, otro obstáculo que pueden tener es la filosofía, que acuérdense que ya la filosofía es el amor al pensamiento, ¿no? Básicamente, cuando uno le hablan de filosofía de vida, o por ejemplo, la filosofía de esa empresa, es la forma en la que ella piensa y defiende sus valores, sus conceptos. Entonces, cuando uno le hablan de la filosofía de vida de uno, es lo que uno vive o la manera en la que uno vive y se supone que si uno vive de esa manera es porque uno ama esa manera de vivir, ¿no? Entonces, ese es un obstáculo tremendo. Ahí en Atenas, si vimos, habían dos corrientes ahí de pensamiento, uno que eran los epicureos y otro que eran los estoicos. Básicamente, los estoicos, pues ellos tenían su forma de pensar, ¿no? De que la lógica era la que manejaba todo. Entonces, eso no serviría mucho para este ejemplo, pero los epicureos sí, porque ellos sí creían en algo. Ellos decían y ellos afirmaban que para disfrutar la vida y los placeres, obviamente se tenía que vivir sin tener temor de los dioses. ¿Por qué? Porque para esos epicureos, el bien máximo era la obtención del placer. O sea, todo giraba alrededor de ¿qué? Del placer. O sea, ¿qué es lo que le da sentido a la vida? El placer, ¿no? Y obviamente, para uno entregarse a esa filosofía de vida, a esa filosofía de pensamiento, o amar ese pensamiento, pues no había que tener temor a ningún dios porque pues, obviamente los dioses podían frenar eso, ¿no? Entonces, como quien dice, uno podría hablar que hoy en día los epicureos modernos es viva la vida loca o viva la vida que la vida es una sola y el mundo se va a acabar, así es que todo el mundo haga lo que le da la gana, ¿no? Vengan, vivan en el placer. Serían como los epicureos modernos, ¿no? Entonces, eso es un obstáculo tremendo, ¿no? Porque hay muchas personas que sin saberlo están sin saberlo, obviamente, porque no sabrían que es los epicureos y todo eso, están en esa línea de pensamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué no se acercan a Dios? ¿Por qué no se acercan a las cosas de Dios? Porque eso les implicaría el tener que hacer un cambio radical de vida y el dejar cosas que hoy por hoy aman y que les dan placer, ¿no? Entonces, por eso hoy estábamos en una presentación ahí haciendo una presentación al Banco Popular, y entonces decían, pues, que, por ejemplo,
que están hablando de las votaciones o algo así, decía, bueno, yo voy a esperar la segunda vuelta y votaré por el que esté, el contrario que sea a Fabricio y el contrario que sea a Villalta, por ejemplo. Entonces, ¿me entiende? No importa quién sea el otro, con tal de que sea el contrario, ¿no? Entonces, quería poner el ejemplo de Fabricio porque ya comenzaron las campañas, no es que yo sea fabricista ni nada de eso, pero ya comenzaron las campañas anti Dios, ¿no? Porque, o anticristianas, como sea. Es que este va a quitar, va a quitar el matrimonio igualitario. Es que este va a bloquear el aborto. Es que cosas que son anticristianas, que sabemos, pero que la gente los toma como banderas, ¿para qué? Para desacreditar a alguien que pueda tener esa línea de pensamiento, ¿no? Entonces, por eso es que la gente no se acerca a las cosas de Dios y por eso es que la gente, digamos, como que tiene esa cierta adversión a las cosas que tengan que ver con Dios, digámoslo así, porque eso implicará obviamente un cambio radical de vida y dejar cosas que vayan en contra de lo que hoy por hoy viven, ¿no? Esos eran los famosos epicureos, ellos estaban entregados al placer, entonces, pues eso tampoco les impedía ni conocer a ningún Dios que vaya en contra de lo que a ellos les gusta hacer, ¿no? ¿Cuántas personas no sabemos que hay así? Ustedes deben conocer mucha gente que a lo mejor fueron una vez a la iglesia o le han hablado de Cristo alguna vez, pero con solo saber de que realmente si uno se entrega en una relación, no es religión, porque la gente que está en la religión pues no cambia, ¿no? O sea, no, porque nadie le forza a que cambien nada, ¿no? La religión no te forza nada. La relación sí, porque eso es un cambio de naturaleza, ¿no? Entonces salen corriendo precisamente por eso, ¿no? Por eso es que cuando a Pablo le entregó su vida al Señor o no le entregó, sino que tuvo su encuentro personal con el Señor, Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga, no? Y él le dijo, tranquilo, bueno, creo que no le dijo así, pero tranquilo, hombre, poco a poco, yo te voy diciendo qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Porque cuando uno viene a los pies de Cristo, si a uno le dan toda la lista de lo que uno en todos los años que usted lleva ha hecho o ha cambiado, pues al principio hay mucha gente que sale corriendo, ¿no? Es como que a uno le digan, usted tiene que dejar a ciertas amistades. ¿Ustedes creen que uno cuando viene a los pies de Cristo uno tiene que dejar ciertas amistades, sí o no? Yo creo que no. Sí, sí, Ellos mismos se van solos. se van solos. No, usted mete de las cosas de Dios y la gente se va solita, ¿no? O sea, cuando le salían esos lances y todo eso, invite a alguien a la iglesia y salen corriendo, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, uno no tiene que dejar nada en cuanto a esas personas. Usted entréguese a su caminar en Pastor, Cristo, comience a dar testimonio y la gente solita se va yendo los que no son, ¿no? Porque comienza a ser como lo que dice que es la palabra, como una espada que penetra hasta lo más profundo, separando lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso cuando el Señor decía, yo llego a una casa y yo traigo esa espada y comienza, entonces se ponen en contra los que son míos y los que no son míos, ¿no? La hija contra la madre, la nuera contra la suegra, etcétera, etcétera. ¿Qué iba a decir, David? sí, no, bueno, es que cuando yo a veces salía ahí a predicar, no sé si, así con Manuelito, bueno, lo que uno a las personas que no están evangelizando, yo creo que lo menos que hay que decirle es, tiene que dejar esto, tiene que dejar lo otro, y porque si no más bien sale espantada las personas. Y yo más bien ahora, cuando o tengo el chance de hablarle a alguna persona de Dios, trato más bien como de no tanto decirle una vez eso, sino más bien primeramente que se acerque a Dios y que lo busque y después ahí va avanzando. Sí. Sí, sí, correcto. Entonces, sí, obviamente por eso es que Pablo le dijo, dime, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y digo, no, 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 tranquilo, hombre, poco a poco. Empecemos porque te revuelvan la vista, después 3 años en el desierto, prepárate y ahí poco a poco te voy diciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, así es, porque esto no es de velocidad, acuérdense, sino de resistencia, ¿no? Entonces ya vimos ahí, bueno, Pablo obviamente la idolatría, esas discusiones que no lo llevan a ningún lado, la filosofía de vida de algunas personas que les impide dejar lo que aman, porque obviamente ahora usted dirá, pastor, pues usted nos acaba de decir que no hay que dejar estoy hablando de personas o cosas, obviamente, cuando uno viene a los pies de Cristo, pues uno tiene, como uno tiene un cambio de naturaleza, uno tiene que, a medida que va avanzando en ese conocimiento de la persona de él y que uno permita que en la vida de uno comienza a ver ese mismo sentir que hubo en él y a tener esos pensamientos, pues obviamente uno va adoptando hábitos diferentes, ¿no?
automáticamente, sin darse uno cuenta. Yo alguna vez les contaba a ustedes cuando mis primeros años, mi primer año en la iglesia, para mí la mejor, la mejor hora del culto era la hora de la música, ¿no? O sea, porque pues qué bueno, ay, la alabanza y todo eso, y después la hora de la prédica era terrible porque uno ya estaba acostumbrado en la misa católica que lo más que un cura se demoraba ahí era leyendo el evangelio y después da 10 minutitos hablando de las obras del barrio y del político de turno, ¿no? Entonces uno se lo podría aguantar, pero ya una hora, hora y media, o como nos tocaba en Pavas, 2 horas de prédica, uy, eso era terrible. Al principio, pero uno sin darse cuenta, o por ejemplo en la misma alabanza, Dios guarde levantar la mano, decía, uy, qué pena, qué vergüenza. Entonces uno, y después uno, y les comparto esto porque obviamente cada uno tiene su experiencia. Entonces después comenzó a mí a darme como inquietud de decir, yo veo que todo el mundo cante, yo no me sé ninguna canción. Y sin darse uno cuenta de tanto escucharla, repetirla, ya uno se la va aprendiendo y uno levanta una manito y uno levanta la otra manito y ya después te me venían con una pandereta y pandereta completo, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, ahora, yo planeé eso, no lo planeé, sino que se fue dando, cada uno tiene su experiencia, ¿no? Y entonces uno comienza a amar lo que antes aborrecía y aborrecer lo que antes amaba y la gente ya te va conociendo. Entonces, todo eso, pero no es que uno le digan al principio, si usted viene a los pies de Cristo, sepa lo que usted tiene que comprarse una pandereta y ya sabe que tiene que ir a panderetear. No le dicen eso. Esas cosas van llegando solitas. Bien, entonces ese es el tercer obstáculo, lo que la gente ama, a lo que vive, ¿no? Bien, ahora en el versículo 19 dice, y tomándole, ¿a quién tomaron? A Pablo, ¿no? Porque él estaba ahí, vinieron los epicúreos y los estoicos y le dicen, pero ¿quién es ese? Ese es un palabrero, que no es que, eh, pala- obviamente a quién de nosotros nos ha dicho palabrero y loco y toda esa, ¿no? Dice, y tomándole le trajeron al Areópago, ya vimos ahorita lo que era un Areópago, puede ser un monte, lo que sea, pero es un lugar donde por lo general se concentran, ¿para qué? Para tomar decisiones, para juzgar, ¿no? Y tomándolo, entonces le trajeron al Areópago diciéndole, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Y pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y todos los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces, otro obstáculo que hay para eso es siempre estar buscando cosas nuevas, ¿no? Que eso sí es un problema hoy en día con el cristianismo moderno, ¿no? La gente siempre anda buscando cosas nuevas, el predicador que hable diferente, que dé la unción de una manera diferente, que los cultos sean diferentes. Por eso yo les decía ahí que si alguien quiere ir a un culto más simple, son los cultos nuestros, porque llegamos ahí y ya saben lo que, todo el mundo sabe lo que viene, ¿no? 2, 3 canciones, la palabra, si cantamos un cumpleaños, las ofrendas, la cena, el día que hay cena, los chicos a la escuelita, es igualito, ¿no? O sea, si alguien anda buscando cosas nuevas, pues ahí se estrella, ¿no? Entonces, los atenienses obviamente siempre andaban en búsqueda de eso, ¿no? Escuchar algo nuevo, lo último, qué es la última parada, o sea, qué es lo que está de moda, ¿me entiendes? Algo que les endulce el oído. Y obviamente, pues, ¿qué les iba a interesar conocer al Dios no conocido? No, a mí tráigame cosas nuevas, ¿no? Hay mucha gente que hoy en día anda así, ¿no? Por eso, ¿se acuerdan cuando esos discípulos, los primeros 2 discípulos que Juan mandó del Señor, que el Señor iba ahí, ellos detrás, y el Señor se voltea y dice, bueno, ¿y ustedes qué buscan? ¿Qué quieren, no? Porque también hay tipos de personas que siempre andan buscando algo, ¿no? Entonces, en este caso, los atenienses siempre era buscando la novedad, buscando todo, pero si hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Dios no es un Dios novedoso, ¿ah? Dios es el mismo del antiguo pacto, es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el mismo de siempre, es inmutable, no cambia, lo que era bueno, lo que era malo, o sea, no cambia, o sea, para qué andar buscando algo, cosas novedosas? ¿Para qué andar buscando nuevas revelaciones y ya todo está revelado, ¿no? A lo que la gente tiene que hacer es, hay gente que anda pero como loca buscando un nuevo evangelio y se vuelve, y no es que esté malo, porque en algún momento lo hablamos y de hecho estamos por eso viendo los libros de deuterocanónico, porque para algunos, para muchos de nosotros algunas cosas de esos libros son nuevas, ¿no? Pero no es que andemos buscando eso para decir, ay, andamos buscando nuevas revelaciones, no, o sea, es para uno ilustrarse como cultura general, ¿no? Pero hay gente que sí anda buscando los nuevos evangelios, anda, por ejemplo, el evangelio el evangelio de Salomón, que el evangelio de Jonás, que la carta perdida de Isaac, bueno, una cantidad de cosas que salen en la televisión y eso tiene un éxito tremendo porque
es lo que le gusta a la gente, ¿no? O sea, las cosas nuevas, ¿no? Pero ya todo está revelado, ya todo lo conocemos que está en la palabra. Esa es la palabra profética más segura. Entonces, en este caso de los atenienses, siempre andaban en esa expectativa. Entonces, en el caso de hoy en día, igual, ¿no? O sea, en la medida en que la gente ande buscando cosas nuevas, palabras lisonjeras, palabras, cositas que hagan, ¿cómo le llaman a eso? ¿El del oído? ¿El qué? ¿Cómo es que dice? La comezón de oír, ¿no? La comezón, esa desesperación de escuchar algo nuevo. Y obviamente ya no quieren escuchar algo, por ejemplo, esto que estamos hablando ahorita, esto no es nuevo, ¿no? No estamos inventando nada de esto, eso es algo que ya conocíamos. Entonces, si alguien, por ejemplo, dice, es que yo quería escuchar algo nuevo, yo quería, no sé, sí, no va por partes, ¿no? O sea, pero hay cosas que hay que recordarlas, hay que refrescarlas, porque la palabra está ahí, o sea, si lo que ya tenemos no lo manejamos así, con que, vea, con lo poquito que uno conozca y entienda la palabra puede ser suficiente para uno salvarse si es que lo vive, ¿no? Pero ¿de qué nos sirve saber tantísimo toda la Biblia de Génesis y Apocalipsis si muchas cosas no la entendemos y peor, nada de eso lo vivimos, ¿no? Entonces no sirve de nada. Bien, entonces ese era otro obstáculo. Ahora sigamos leyendo. Después, en el versículo 22 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo servo que sois, muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, ese es a quien yo os anuncio, ¿no? Ahí estaba la religiosidad, pero a flor de piel, ¿no? Cuando él les dice, inclusive se los dice, varones atenienses, observo que ustedes son como, como bastante religiosos, ¿ah? Porque mire todos esos altares que tienen y tienen un Dios no conocido. Bueno, a ese yo les vengo a anunciar. ¿Para qué? Para que deje de ser no conocido para ustedes y conozcan al que verdaderamente merece la honra y la gloria, ¿no? Entonces, esto de la religiosidad, que es parte de lo que estamos hablando también del tema, y les decía yo ahorita que es algo bien peligroso, ¿no? O sea, la religión, la religiosidad son temas que realmente uno debería erradicar, ¿no? La religión hoy por hoy está mandando más gente al infierno que los mismos vicios, ¿no? Pues como les decía, porque la gente con sus vicios y todo eso, pues en cualquier momento saben que no tienen una relación con Dios y pueden salir de ahí, pero la religión como tal, el creer que estamos ahí, eso está mandando más gente al infierno que cualquier otra cosa, ¿no? Eh, la gente religiosa, estamos leyendo aquí, obviamente es una experiencia de Pablo en Atenas, pero no tenemos que remitirnos solo a esa época, sino hoy en día las iglesias por lo general están llenas de atenienses, ¿no? De cantidad de gente religiosa, ¿no? Porque acuérdese, un religioso sabemos que es el que habla de un Dios que no conoce, ¿no? Pero un religioso también es una persona que dice que cree en Dios, que dice que cree en Cristo, pero vive eh, como si no creyera, como si no existiera, ¿no? O sea, creo en Dios, pero camino de una manera como si Dios no existiera, ¿no? ¿Se acuerdan quién fue el que dijo eso? Yo soy temeroso de Dios, pero ando huyendo de él. ¿Quién dijo eso? ¿Se acuerdan? Jonás, Jonás, Jonás. sí. ¿Quién eres tú, Jonás? Bueno, yo soy un hebreo temeroso de Dios, o sea, como quien dice, para mí Dios es lo máximo, pero estoy huyendo de él. Qué curioso, ¿ah? Tremendo eso. Entonces, esa es la religiosidad, pero a flor de piel, ¿no? Creo en Dios, sí, pero vivo como si Dios no existiera. Amo a mi familia, otro ejemplo ahí natural. Amo a mi familia, pero estoy haciendo todo lo posible por perderla. Amo a mi esposa, pero la lastimo. ¿Acuerdan que en lo natural le enseñan a uno otra cosa? No sé si ustedes han escuchado una canción que dice que porque te quiero te aporrio. Hay una canción que yo sé, no sé si usted la han escuchado porque no es cristiana, obviamente, que dice, soy el ladrón de tu amor, soy el ladrón de tu amor. No sé, dice un bolero. ¿Por qué que dice que quien te hace llorar es quien te ama? Imagínese usted, y guau, y todo el mundo, qué lindo. Entonces, quien te hace llorar es tremendo, ¿no? Pero eso nada que ver, eso no tiene nada que ver con lo que Dios nos enseña, ¿no? O sea, si hay una relación de amor y todo eso, acuérdate que el amor todo lo espera, todo lo quiere, ¿no? Y lo más que una demostración de amor tremenda fue la que nos dio el Señor, que dio su vida por nosotros, o sea, tremenda demostración de amor, ¿no? Entonces, esto de la religiosidad, de obviamente decir que uno tiene una relación con Cristo, decir que uno cree en Él, pero vive de una manera contraria a lo que Él nos da, es un obstáculo tremendo, ¿no?
Y todo esto está ligado a lo que ya vimos, ¿no? ¿Por qué la gente es religiosa? ¿Por qué me conviene creer en Dios? ¿Por qué? Ni sé, a veces la gente ni sabe por qué cree en Dios. Pero obviamente no viven de acorde no al Dios de la Biblia, porque si vivieran acorde al Dios de la Biblia, no harían las cosas que el Dios de la Biblia sabe que le aborrecen, ¿no? Entonces, hoy en día se cumple, pero tremendamente lo que decía Isaías, ¿no? Esta gente, este pueblo, con sus labios, pues me proclaman, me honran, pero su corazón está súper lejos. O sea, a veces en las iglesias pasa eso. Uno que está al frente, uno lo puede ver, ¿no? O sea, uno ve caritas, ¿se acuerdan, no? Dice, bueno, esta gente sí, proclaman a Dios o están aquí reunidos en torno a un Dios de la Biblia, pero ¿dónde estará su corazón? ¿No? ¿Dónde estará su mente? ¿Estará aquí? Por ejemplo, yo lo podría hacer aquí. Los que estamos aquí movemos 20, 22, 23 personas, o sea, nuestro corazón estará aquí en lo que estamos hablando. Bueno, cada uno tiene que pesarse, ¿no? Yo no tengo una radiografía como para saberlo. Pero bueno, el caso es que la religiosidad es un obstáculo tremendo, era un obstáculo ahí, ya ustedes van viendo la secuencia de cosas con las que Pablo se encontró, que como la humanidad es la misma de siempre, es lo mismo que pasa hoy en día, exactamente igual. O sea, lo único que ya no estamos en Atenas, estamos en las iglesias modernas, en las iglesias de ahora, que ahora usted dirá, pastor, y en Efesios, no, en todo lado, en todas las iglesias pasa eso. Todas Bueno, las nosotros sí iglesias. estamos en Atenas. Ah, bueno, sí, peor, pues Gemita y Fernando que sí están en Atenas. Atenienses, veo que son religiosos. Pero bueno, entonces sigamos que ya vamos terminando el relato. El versículo 24 dice la palabra, bueno, porque empatémoslo con el 23, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces ahí hay que tener presente algo, o sea, Pablo lo está diciendo, ¿no? O sea, Dios no necesita de nosotros, o sea, nosotros necesitamos de Dios. ¿Y por qué les comento eso? Hay gente, no sé si usted conoce o no, pero hay gente que cree que que Dios lo necesita. O sea, ¿me entiendes? O sea, a veces, mira, a veces, cuando uno como pastor le toca de gente que se ausenta y uno los llama o les escribe a ver qué pasó, ¿no? Pero no es porque, como les dijera, no es porque yo necesite llenar una silla vacía, o sea, a mí una silla vacía no me estorba, ni mucho menos. Y ustedes mismos, los que han estado en la iglesia, saben que bueno, obviamente Dios ha sido más que bueno con nosotros ahí en Cartago y la iglesia ha crecido mucho. Por ejemplo, nosotros le decíamos a David, que David decía, pastor, el domingo vino poca gente. Y decía, bueno, pero éramos 60 personas. Entonces ya nos hemos vuelto muy exigentes que 60 personas es poca gente. O sea, cuando nosotros estuvimos en la iglesia que eran 20 personas, 25. Entonces ya 60 personas es poco para nosotros, porque David obviamente está empezando. Pero nosotros éramos 20, 25. Bueno, ¿acuerda Fernando y Gema cuando arrancó Efesios? Entonces, la iglesia ha crecido, o sea, la iglesia, Dios ha sido bueno, pero no es porque yo llame a la gente o le escriba a la gente porque yo necesite bueno, sí, es que no sé cómo expresarlo, no es que yo necesite que vayan, ni que Dios necesite que vayan, ¿no? O sea, lo que uno quiere hacer énfasis es que la gente reconozca de que ellos son los que necesitan ir, o sea, que ellos son los que necesitan de Dios, no Dios de ellos, ¿me entiende? Pablo lo está Pastores, diciendo. es amor a las almas, que es otra, es diferente. Sí, puede ser. Y entonces Pablo le está diciendo eso ahí, dice, o sea, Dios no es honrado por manos de hombres, como si él necesitase algo, Dios no necesita nada de nadie, ¿me entiende? Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Y entonces por eso es que cuando uno insiste en eso de que la gente se congregue, que la gente tenga su relación con el Señor, que escudriñen la palabra, no es por la iglesia, no es porque a uno le interese, no es por una ofrenda, ni mucho menos, porque gracias a Dios nunca hemos tenido necesidad económicas ahí en Cartago, siempre hemos salido adelante con todos nuestros gastos, ¿no? Y quería poner ese concepto particular de la oveja perdida porque me acuerdo una vez un señor que venía acá a Pavas y no sé, algo así como que me saludó por WhatsApp y yo le escribí, le digo, hola, tal, qué milagroso, ¿cómo te va? Y me dice, pues pastor, déjeme decirle que los pastores tienen que buscar a sus ovejas. Entonces yo le dije, mira qué bueno. Lo que pasa es que yo no sabía que yo era tu pastor.
¿Entiendes? Yo no sabía eso. Entonces, hay ese concepto errado de la oveja perdida de que el pastor tiene que andar persiguiendo a la oveja, ¿no? Ahora usted dirá sí o no, pastor. Me dice, bueno, si es una oveja, sí. Pero hay tres parábolas en la Biblia ahí que están seguiditas, que se refieren a cosas perdidas. ¿Recuerdan que la parábola del hijo pródigo está seguidita de la parábola del dracma, de la moneda perdida? Y está también perdida, y está la parábola de la oveja perdida. Están las tres seguiditas ahí que hacen referencia a un mismo tema, ¿no? De buscar algo que se ha perdido. Si usted analiza la parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo, usted, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, ¿cuántas veces fue el papá a buscar al hijo? Ninguna. No Ninguna. fue, ¿cierto que no fue? Never. ¿Por qué? Porque el hijo, ¿por qué se fue? ¿Qué quiso? Por decisión propia. Por rebelde, ¿cierto? Porque quiso, porque el papá le dijo, no te vayas para allá, aquí tienes todo, mírate, aquí estás con tu hermano, allá hay mucha maldad, y se fue por rebelde, ¿cierto que sí? Entonces, ¿por qué tiene que el papá ir a buscar al hijo que se fue con conocimiento de causa, con la información rebelde? No, el hijo llevó palo y hasta que tocó fondo y volviendo en sí, volvió a casa. Así tiene que ser. Ahora, la oveja perdida es diferente, porque las ovejas, ustedes saben que las ovejas tienen una característica, ¿no? Las ovejas, ¿qué son? En lo natural. Los hijos de Dios. Sí, pero digamos en lo natural, en las ovejas. ¿Cuáles son las características de una oveja? Torpes. Torpes, Torpes, descuidadas, débiles, Miedosas también. Despistadas. débiles, obedientes, dependientes, medio taradillas. Media Las ovejas, ciega. ¿no? Imagina que la oveja es tan que si el pastor en lo natural la lleva con su palito y la tira en un abismo, se tira. Porque así es. Si él la lleva y con el palito la lleva al borde de un abismo y le dice que siga, sigue y se va, se mata, ¿no? Porque son así, son como tan descuidadas. Entonces, cuando alguien anda extraviado porque uno sabe que es medio ingenuo, uno hace su esfuerzo, ¿no? Pero cuando uno sabe que la persona ya se ha ido por rebeldía, siendo conocedora, hay mucha gente que es conocedora, que la misma, o sea, yo no sé dónde está la palabra que conocen, porque la misma palabra que conocen lo saca la misma, ni siquiera en las iglesias, ¿no? Vea, porque es algo triste que lo hemos hablado también, de que hay gente que no volvió, y hablo de la iglesia de nosotros porque es lo que conocemos. Hay gente que no volvió que uno diría, bueno, ojalá estén congregándose, ¿no? Ojalá, Dios quiera que sí. Porque está bien, las almas son del Señor y mientras estén yendo a la iglesia no hay problema. Pero es que no se apartan, o sea, no vuelven y se enclaustran ahí y es lo que hablamos ahorita en creer que tienen una relación cuando realmente lo que tienen es una religión, ¿no? Y uno se anima a decirlo por lo que uno conoce como viven, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pastor, Pero sí, y digamos que de creer que Dios nos necesita, no nos hubiese dado el libre albedrío. Y nos tendría ahí a todos. sí, claro, o sea, seríamos unos robots ahí, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, no, precisamente eso es lo que hace valioso el que nosotros estemos agarraditos del Señor es que se hace con voluntad propia, ¿no? Eso es como la fidelidad, ¿no? Lo que hace, ¿ustedes saben qué es lo que hace valioso la fidelidad? El querer ser fiel. El compromiso, la misma Puede ser fidelidad. infiel. O sea, Que se sí, puede ser infiel. exacto, lo que hace valioso la fidelidad es que uno puede ser infiel. Por ejemplo, que uno le digan, que uno se quede por allá en una isla desierta, uno solo 6 meses y después lo rescaten a uno, le digo, viera, yo le fui fiel a mi esposa 6 meses en esa isla, le digo, pues si no haya nadie ahí, ¿qué quieres? ¿Me entiendes? Eso no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es cuando que uno se mantenga fiel en un entorno en el cual uno podría ser infiel. Eso es lo que le da valor a la fidelidad. Lo que le da valor al que uno esté agarradito de las manos del Señor, que uno esté con Él y uno permanezca en Él y Él en nosotros, es que uno lo hace por voluntad propia, pudiendo irnos, ¿no? Cualquiera, eso es solo una decisión, lo único que nos separa de Dios es una decisión. Entonces, eso es lo que hace valioso todo esto de ir a lo que hablaba Pablo del libre albedrío, ¿no? Entonces, bueno, eso era la oveja perdida. Bueno, esa es la historia de Pablo. Ustedes ya vieron todo lo que le pasó a él. Al final fue llevando paso a paso los diferentes obstáculos que él se encontró ahí. Ya vieron la idolatría tremenda que había ahí.
La idolatría es algo que está haciendo mucho daño hoy en la iglesia moderna. Ya vimos los tipos de idolatría que hay, las discusiones que hay. A veces la gente tiende a contender en la palabra cuando eso no, hay discusiones que no llevan a ningún lado. Ahora, lo valioso de una discusión es cuando es una discusión constructiva, o sea, hay una enseñanza de la discusión y no hay pelea, digamos, no necesita llegar a uno de esos niveles. Eh, Otro obstáculo tremendo que hay es la filosofía del estilo de vida que la gente lleva, el no querer dejar ciertas cosas que le generan placer, porque obviamente eso no va en línea a lo que sería caminar como es digno de un hijo de Dios. ¿Qué más? A ver, el querer estar escuchando cosas nuevas a toda hora, nuevas revelaciones. Hay gente que, tenemos una cantidad de gente que pues, le llama la atención todas esas cosas. La religiosidad, pues ya ni todo lo que hemos hablado. Al final, para llegar a la conclusión, Pablo, de que Dios no necesita a la gente es la que necesita a Dios. Por eso es que uno no puede pactar con Dios, Dios pacta con la humanidad, pero uno lo que puede hacer es un compromiso, una promesa al Señor y todo eso, pero no entrar a un pacto taco a taco porque realmente no estamos a ese nivel, ¿no? Bien, entonces, esto también ya lo hemos visto, pero quería, me pareció que podíamos ponerlo ahí porque ante todos esos obstáculos, la solución básicamente es lo que el Señor le recomendó a las iglesias, ¿no? Cuando le mandó las cartas de que haya que retornar a las obras antiguas, a la senda antigua, a las primeras obras, o sea, no dejar que se muera el amor. Muchos de los que estamos aquí estamos casados eh, y ya de años, ¿no? Algunos ya llevamos. ¿Quién es el que más lleva de casado aquí? A ver, yo llevo, bueno, yo de relación con mi esposa, así de caminar juntos, ya vamos como para 30 años. ¿Cuánto lleva usted, Rosaura y Luis? 32. Casados. 32, qué bárbaro. Gemita, 34 de conocer. De caminar juntos, 15. bueno, Y de 15. casados, ay, pastor. 11, pastor, 11. Eso es para que usted vea que aquí cambia la cosa. Yo sé que Qué tengo... barbaridad. Y bueno, me imagino que Cindy y Randall también llevan su tiempo ya caminando juntos. Ahí he visto fotos de ellos de muchachos jóvenes. Ahí ya, 18 años de conocernos. imagínate, 18 años, 13 de Marquito, casados. 13 casados, Marquito y Marielos también. Y bueno. Ahora, obviamente los que tenemos relación, otros pues todavía están muy jóvenes y todo eso, y todavía les falta esa parte, pero si uno recordara eso, es que uno, y los que algunos están ya, se han separado, otros han tenido, están en una etapa de noviazgo, esto de no dejar digamos, que los detalles, lo que hablamos ahora, el amor y la pasión se apague, porque eso es clave, ¿no? Y no dejarnos llevar digamos, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo es que se llama eso en el desierto cuando uno iba y veía un oasis, ¿no? Como esos oasis de creer que porque uno está sirviendo, porque uno está metido, es suficiente, porque acuerde lo que le pasó a la iglesia de Éfeso ahí en Apocalipsis, ¿no? Que el Señor le dijo, mira, yo reconozco todo el trabajo que haces, todo lo reconozco. O sea, que la gente estaba ahí en la iglesia estaba activa, la iglesia estaba trabajando, yo reconozco todo eso, pero es que ustedes, no sé, han perdido su primer amor, ¿no? Entonces es algo tremendo, ¿no? Entonces, no dejar que eso se apague, ¿no? Esto es de pasión, como Pablo lo tenía ahí, mire, como arrancamos todo, que él decía, viendo todo eso que pasaba y su espíritu se enardecía, ¿no? O sea, es esa pasión o ese celo por las cosas de Dios que lo lleva a que el espíritu obviamente se enardezca, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos pasado en lo natural cuando uno se enamoró y todo ese asunto y no dejar obviamente que esa pasión, porque la pasión es la que, es como ese combustible, ¿no? La pasión es la que impulsa, ¿no? Realmente tiene que haber pasión en las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, en estos mensajes que el Espíritu mandó a las iglesias, porque si ustedes leen todas las 7 cartas, eh, hay 3 cosas o hay varias cosas que el Señor quiere que hacer énfasis ahí, en eso, ¿no? Para que vayamos cerrando. Y cómo empalma eso lo que tenemos allá, porque estamos hablando de religión, relación, de cosas que son obstáculos para que uno pueda afianzar una relación con el Señor. Pues bueno, es esto que el Señor le manda a las iglesias, precisamente tiene por objetivo es precisamente eso, ¿no? Es decir, ustedes están trabajando ahí, pero no bajen la guardia, o sea, fortalezcan la relación. Entonces, lo primero que él quiere hacer énfasis ahí en esas cartas es que él conoce nuestro corazón, o sea, porque todas las cartas comienzan con esa frase, ¿no? Yo conozco tus obras, yo sé que lo que estás haciendo, yo sé quién eres en realidad, ¿me entiende? Entonces, todas las cartas empiezan así, yo conozco tus obras,
En algunas iglesias era para enaltecerlas, en otras era para regañarlas. Pero independiente de las dos cosas, yo conozco tus obras. Entonces el Señor conoce nuestras obras, el Señor conoce nuestro corazón, nuestras intenciones, conoce nuestra vida. Cuando el Señor llamó a Pedro, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Jonás, yo te conozco, hombre. Yo todo lo sé, pero también sé lo que tú puedes llegar a hacer, ¿no? Entonces, eso quiere dejar énfasis el Señor en esas cartas de que Él nos conoce, ¿no? Ahora, ¿ustedes lo saben? Claro que lo saben, o sea, todos lo sabemos, pero es bueno que lo tengamos presente, ¿no? El Señor sabe absolutamente todo, ¿no? Las intenciones por las cuales uno lo busca, las intenciones por las cuales uno le sirve, la actitud que hay en las cosas que uno hace, no importa si no tenemos aptitud. Acuerden lo que hablamos de actitud y aptitud. Aptitud con P es la capacidad de hacer algo, actitud con C es esa disposición a hacer ese algo. ¿Cuál de los dos es más importante? Los dos es muy importante y lo ideal sería que uno tuviera las dos cosas. Pero si fuera una sola cosa la que pudiera tener, es mejor tener actitud con C, porque con una buena actitud uno puede llegar a capacitarse y desarrollar cierta actitud, pero si no tiene aptitud, cierta capacidad, pero no tiene esa disposición de hacer las cosas, eso no sirve. Entonces, Él conoce todo, absolutamente todo en nuestra vida, ¿no? Entonces, es lo primero, ¿no? Yo conozco tus obras, conozco tu corazón, y lo otro que también quiere que nosotros tengamos presente es eso, ¿no? De que en medio de ese caminar, en medio de esa indiferencia, en medio de ese desaliento, de ese desánimo, de ese cansancio, pues que uno baje la guardia y uno deje que ese primer amor baje de temperatura, ¿no? Eso no podemos permitirlo, ¿no? Y no importa si es que uno tiene ministerios o si uno está sirviendo en toda la cosa. Recuerde, el amor y la pasión tienen que estar ahí y conectaditos, ¿no? La conexión que hablamos allá de una relación, ¿no? Amor y pasión conectaditos. Bien, entonces, acuérdense que el Señor siempre, y ese sería el chiste, ¿no? ¿Qué chiste tendría que uno fuera ante el médico y que el médico le diera un diagnóstico completo de la enfermedad que uno tiene y uno y le dijera al médico, bueno, hasta luego, suerte? Le digo, pero me dice, ¿qué tengo y qué? ¿Y cómo me sano? ¿Cuál es la receta, no? Entonces, así es el Señor, porque es un médico por excelencia. Entonces, y lo mismo pasa con la prueba. Juntamente con la prueba que nos da el Señor, la salida, ¿no? La salida. Y tampoco nos va a someter a más allá de lo que podamos resistir. Todo eso está en la palabra. Entonces, ya nos dice, conozco tu corazón, no bajes la guardia, está bien, pero entonces te voy a dar la receta que está ahí mismo en el libro de Apocalipsis, ¿no? Tres cosas les dijo que era necesario para que volviéramos otra vez a emponcharnos, ¿no? Primero, recuerde de dónde has caído, recuerde de dónde te he sacado, es lo primero. Acuérdate de no olvidarte de dónde te saqué, ¿no? Acuérdate de eso. Nunca olvidemos de dónde el Señor nos ha sacado, nunca olvidemos. Ahora alguien podría decir, pastor, pero no entiendo. Usted me dice a mí que uno no puede mirar para atrás, que realmente, como la mujer de Lot, que no hay que mirar para atrás, hay que siempre, no, sí. Pero hay momentos en que el Señor dice, párense y miren sus caminos, mediten sus caminos, miren la senda antigua, búsquenla. Y si era una buena senda, caminen por ella, vuelvan allá. Aquí lo que le dice a la iglesia es, lo primero es, acuérdate de dónde te saqué, ¿no? Nunca te olvides de dónde estabas cuando clamaste a mí. Nunca te olvides de eso. Y lo otro es arrepiéntete hoy. Arrepiéntete, obviamente, si la persona está en pecado, pues arrepiéntete y nazca de nuevo, ¿no? Si en el caso nuestro, que llevamos ya un caminar en Cristo y todo eso, siempre hay cosas de qué arrepentirse, ¿no? No estamos hablando de pecados de muerte, pero a veces nos dejamos llevar por el desgano, desinterés por algunas cositas, algunas actitudes que no son las mejores, descuidar un poquito la relación en cuanto a escudriñar, a conocerlo, todas esas cositas, siempre hay oportunidades de arrepentirse. ¿Cuándo? Arrepiéntanse hoy, ¿no? De hecho, voy a ir un momentico a Apocalipsis quería verificar algo nada más. Apocalipsis 5 dice aquí, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, arrepiéntete, es como un eterno presente. Es que quería verificar eso, si decía arrepiéntete hoy o arrepintámonos hoy o arrepiéntete. Arrepiéntete, no dice te arrepentiste o te arrepentirás de esas cosas, no, arrepiéntete. O sea, si uno lee eso mañana le aplica, dentro de 8 días le aplica. Es un eterno presente, ¿no? Acordarnos de dónde nos ha sacado el Señor, arrepentirnos, siempre hay oportunidades de arrepentirse de cosas, de hacer las cosas de una manera diferente. Y lo otro es volver a las primeras obras, volver a la vida de comunión, en oración, a como era al principio, ¿no? O sea, cuando uno, no sé si ustedes se acuerdan, todos los que están aquí, cuando uno recién empezó en esto,
era una pasión desbordante y todo eso. Y no es que se haya apagado, sino que obviamente uno también se va dosificando porque hemos entendido que esto es de resistencia, ¿no? Entonces no podemos, digamos, fundir. Hay gente, no sé si ustedes conocen, yo sí he conocido gente que empieza con una intensidad tremenda y no duran nada, ¿no? Precisamente, ¿por qué? Porque no dosifican de que esto es de resistencia, ¿no? Y el Señor lo que no quiere es sacrificio, el Señor quiere obviamente es obediencia. Lo mismo que le dijo a Pablo allá, ¿no? ¿Qué quieres que haga, Señor? Dímelo, ya, quiero. Tranquilo, hombre. Vas a ir al desierto y todo lo que hablamos ahora, ¿no? Pero bueno, básicamente esas son las tres Pastor, cosas que, sí, pastor, sí. no, para aportar ahí que ahí salimos y otra es como anhelar, estar ahí otra vez. Porque, por ejemplo, bueno, la esposa de Lot, ¿verdad? Que se dice que ella volvió a ver, pero como anhelando, o, ¿verdad? Como dolida de lo que estaba dejando. Y también vemos como en Pablo, él se presentaba, digamos, yo era perseguidor de cristianos, etcétera, ¿verdad? Recordando, pero no anhelando. Sí, el caso de, por ejemplo, ahorita que Cindy menciona eso de la esposa de Lot, porque, por ejemplo, en la Biblia no habla de que Lot haya llegado casado a Sodoma, ¿no? No lo dice la Biblia. Sí se menciona, obviamente, que en el momento en que Lot se separó de Abraham, pues cada uno agarró por su lado ¿y cómo llegó Lot a Sodoma? Poquito a poquito. Poco a poco. Poco a poco, llegó a Sodoma, pero no dice que llegó casado. Entonces, lo más probable es que si él entró a Sodoma y no dice que entró casado y salió casado, pues debe ser casado con alguien de ahí, ¿no? Que era lo que Cindy mencionaba ahorita de que la mujer de Lot pues no resistió porque no estaba dejando atrás solamente una ciudad, no estaba dejando atrás una vida. Y lo que hablamos ahorita de la filosofía de vida, ¿no? O sea, lo que uno ama, lo que uno ha vivido. Entonces, era como esa añoranza, eso de, wow, es que lo que estoy dejando mi vida, ¿no? Entonces, a uno siempre le dicen, el mirar hacia atrás es válido para ver qué se puede rescatar y a quién se puede jalar, ¿no? Pero no el mirar hacia atrás, porque también el Señor habla ahí de que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de él, ¿no? Es como, cuando uno pone la mano en el arado es a trabajar en la obra del Señor, pero si está uno mirando atrás, lo que hacía, como hacía el pueblo de Israel, ¿no? A toda hora mirando para atrás, ay, nos hubiéramos quedado en Egipto mejor porque allá comíamos olla de carne y ahorita nosotros aquí es que comiendo maná. Pues me hubiéramos quedado allá mejor. Entonces, es como decir, añorando, ¿no? Entonces, el mirar hacia atrás hay que tomarlo, obviamente, dependiendo del contexto en el que uno se esté refiriendo, ¿no? Pero sí, en el caso que dice Cindy, sí, hay que distinguir. La mujer de Lot, obviamente, añoraba lo que estaba dejando. Y en el caso de cuando uno mismo menciona su testimonio, uno tiene que recurrir a lo que uno era sin que eso se centre, sin que eso sea el protagonista del testimonio, pero sí lo que uno era y lo que uno tuvo su encuentro con el Señor y lo que uno es, ¿no? Siendo más importante lo que uno es. Recuerden, ¿no? Lo que nos han enseñado, que Cristo no murió por lo que éramos, sino por lo que nosotros podemos llegar a ser, ¿no? Porque lo que éramos no valía nada, ¿no? Realmente el precio que Él pagó por lo que éramos era un precio muy caro. Pero por lo que nosotros podemos llegar a ser, fue un excelente precio, ¿no? Entonces, bueno, la muerte nunca va a ser un excelente precio, pero para Él me imagino que diría, vale la pena, ¿no? Por eso es que afianzar la relación con Él es como querer decirle, lo que hiciste valió la pena, ¿sí? Aquí valió la pena, aquí están los frutos, aquí están los resultados, aquí está la cosecha, ¿no? De lo que sembraste con esa obra redentora. Entonces, bueno, esas son las tres recomendaciones que el Señor le dio a las iglesias. Y bueno, todos los mensajes con un mismo final, ¿no? Las 7 iglesias tenían lo que hablamos ahorita. El mensaje decía, te conozco, sé lo que estás haciendo. Y en algunas de ellas le decía, han dejado el primer amor, en otras le decía, ustedes van bien, en otras le decía, ustedes están dejando que ahí haya una doctrina rara, siempre había un regaño ahí. En el caso de Éfeso, curiosamente que nuestra iglesia de Efesios también han dejado el primer amor. Entonces, ¿qué les recomiendo? No olviden de dónde lo saqué, arrepiéntanse y vuelvan a las primeras obras. Y las 7 cartas terminan con esa frase que dice, el que tenga oídos para oír, pues que oiga lo que el Espíritu está diciendo. Y al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, así termina esta parte. Y esta última parte que metí aquí para empalmar a la otra es básicamente la importancia que tenemos de no dejar que la pasión, que el amor, que toda esa
Y lo que hablamos el domingo también en la iglesia, ¿no? De que quién es el que puede despertar todo eso en nosotros. Por ejemplo, todo este amor, esa pasión, ¿quién es el que nos puede motivar? Dios mismo, ¿no? O sea, nadie nos puede motivar más. O sea, el tener esa relación con Él, porque acuerden que el domingo hablamos de que Dios despertó en la gente otra vez ese espíritu para ir a edificar la casa, entonces la gente se puso a trabajar, ¿no? Porque si no es Dios el que lo motiva a uno, pues uno no va a esperar a que alguien, una persona igual que uno lo motive, ¿no? Uno puede exhortar a una persona, animarlo, hacerle ver, abrirle los ojos, pero encaminarlo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan del ejercicio ¿recuerdan el ejercicio que siempre se hacía? Que por ejemplo, llega a que la gente se agarre de las cosas de Dios, ¿cierto? La gente se agarra aquí a las cosas de Dios, pero llega un momento en que uno quita la mano, ¿cierto? Sí. Y la gente tiene que seguir agarrada. Por más que ya el pastor, el líder, el evangelista, lo que sea, ya no, uno sirve de puente aquí, agárrate. Yo quito la mano, pero tienes que seguir agarrado. Así es, ¿no? Eso se ha perdido hoy en día, lo que hacía Juan el Bautista. Juan el Bautista cuando vino, él vino a predicar de un Cristo que todavía no había llegado. Pero como quien dice, a mí, no me sigan a mí, o sea, yo vengo a abrir el camino a aquel que ha de venir, que es mucho más grande que yo, pero inclusive la gente se acuerda que le preguntan, pero tú eres el que debe venir, no, hombre, yo no, ni siquiera soy digno de amarrar los zapatos. Entonces, eso que hacía Juan el Bautista se ha perdido hoy. Del que nosotros prediquemos, bueno, nosotros sí predicamos de un Cristo, pero hablando en general, de que la gente predique de un Cristo para que la gente lo siga a Él, a Cristo, no a uno. Pero hoy hay mucho liderazgo de que lo que quieren es que la gente los siga a ellos, que estén sujetos a ellos y por eso los tienen oprimidos, pero ese es otro tema diferente. Pero bueno, por ahí anda, aunque no es que sea otro tema diferente porque es parte de la religiosidad que se vive hoy en día, ¿no? Y estamos hablando de religiones más no de relaciones, porque hay mucha gente que mueve su cristianismo con base en una religiosidad que lo que va a hacer, si siguen así, es llevarlos a un camino que creen que la gente, que es un camino de bien, pero que la mayoría de sus caminos son caminos de muerte. Bien, por ahí anda, no sé si tienen algún comentario, algún regaño, no sé. ¿Alguien quisiera comentar algo? Aunque ya hemos ido hablando. Pastor, Sí. bueno, de todo yo creo que sin duda alguna, bueno, todos hemos pasado por ahí, el hecho de dejar de hacer, ¿verdad? Como usted dice, a veces es lo que espanta a la gente o lo que nos ha asustado a nosotros, de todo lo que tenemos que dejar de hacer y que a veces nos cargamos de eso sin darnos cuenta de que eso se tiene que ir dando poco a poco. No es dormirse ahí en los laureles, ¿verdad? Pero sí se tiene que ir haciendo con conocimiento, porque a veces el dejar de hacer simplemente porque alguien me dijo que tengo que dejar de hacerlo, no satisface, pero conforme uno va creciendo y aprendiendo con la palabra, ya uno lo va interpretando de otra manera y se va dando solito. Lo que usted decía, ya ahora ser parte de alguna conversación o de alguna actividad o de algo que uno solía hacer con amigos o la misma familia, eh, ya no llega a ser satisfactorio, ya llega a ser incluso incómodo. Entonces, todo eso va a ir poquito a poco y es ahí donde uno también se da cuenta del crecimiento personal y el acercamiento que uno tiene con Dios. Sí, es correcto. O sea, tiene que surgir ahí de manera natural, ¿no? Porque ya, si es impuesto, ya como que no es lo mismo. No es lo mismo. Tiene que ser con conciencia, digamos, conciencia de su presencia, ¿no? Cuando uno tiene conciencia de su presencia, pues obviamente hay cosas que uno sabe que no van en línea a la nueva naturaleza que uno tiene. Pero eso es cuando uno cambia de naturaleza, ¿no? Cuando uno cambia de religión, por eso es que en la mayoría de las iglesias están llenas de gente que lo único que hicieron fue cambiar supuestamente de religión, aunque como dijimos ahora, la gente pasa de la católica a la evangélica y lo que están cambiando es de lugar, ¿no? Pero no están cambiando ni de religión, ni de naturaleza, ni de nada, ¿no? O el Pero tema sí, de las emociones, de sí, que creemos que cambiamos, pero es por el momento, por la situación en la que se está en ese momento. sí, correcto.
¿Alguien más? Yo, pastor, quería hacer un comentario sobre eso mismo. Hable, ateniense. Así es, aquí de Atenas para el mundo. No, es conforme a eso que ustedes acaban de comentar, la hermana y usted, pastor. Porque, digamos, sí, yo entendí en el mensaje de hoy que como le decía ahora también Davis, ¿verdad? Uno no puede, a las personas que no son cristianas, ¿verdad? O cuando uno está evangelizando, cuando uno está dando testimonio, no puede tampoco como decir, bueno, tienen que cambiar todo esto, pero también es importante para no caer en la religiosidad, porque también uno podría ser muy religioso de esa forma. También en la otra parte que ustedes acaban de mencionar, en las iglesias, más bien también la religiosidad va porque son iglesias con mensajes muy light, ¿verdad? Y en otras ocasiones lo he dicho porque lo he ido comprobando con mi esposa y mis hijos en estos últimos tiempos, que hemos ido a iglesias y dan mensaje, no, bueno, han sido mensajes, sí han sido bíblicos, no les voy a decir que han sido, estos mensajes de la prosperidad, porque hemos tratado de buscar lugares, ir a conocer que no sean de esa línea, ¿verdad? Pero lastimosamente no hay un llamado al arrepentimiento, no confrontan el pecado no confrontan al viejo hombre. Entonces, son prédicas que al final terminan dejando a la mayoría, para no decir toda una congregación, viviendo en una religiosidad, ¿verdad? Como dijo usted, se salieron de una iglesia católica para ir a la iglesia evangélica, ¿verdad? Y siguen en la misma religión, ¿verdad? Entonces, sí, eso es importante, entonces lo quería comentar. Yo también quería aprovechar que digamos que ahora bueno, en estos últimos tiempos a nosotros nos han insistido mucho, ¿verdad? De que ya se están congregando, ya ustedes recuerden que todos los domingos tienen que ir a congregarse, no sé qué. Entonces uno dice, sí, uno entiende que congregarse es importante, pero también que uno tiene que ser selectivo, pesar, uno siempre, digamos, ya uno espera, ¿verdad? Ese confrontamiento a la vieja criatura, que uno quede, como dicen, bien alimentado de la palabra. Entonces, sí, este tiempo, no, como decía Fernando, nos ha ayudado a nosotros como familia para entender que es importante congregarse, pero lo más importante es la relación que yo tenga con el Señor, o sea, con qué, si yo voy por cumplir nada más y si voy a irme a meter a cualquier lugar o si en realidad es porque yo donde estoy yendo es donde me están enseñando la palabra y el Señor y su palabra uno son. Entonces, de verdad que ha sido un tiempo bastante, Fernando dice, muy aprovechado y Sí. yo digo ahí como Sí, para mí, complicado, ¿verdad? para mí ha sido muy aprovechado porque siempre uno que viene aquí a la casa, mi esposa y yo, y a veces con nuestros hijos nos vamos a comentar sobre eso, de que viste, de que hablaron esto, bueno, esto no está bien, y entonces uno viene y ve las cosas malas y las cosas buenas, porque también hay cosas buenas que uno rescata, que uno dice, mira, qué bueno esto que hacen en esa iglesia, ¿verdad? Qué bonito sería que en la iglesia cuando uno se congregue con Efesios, ya sea allá en Cartago, cuando vamos a visitarlos a ustedes, o que se vuelva a abrir otra iglesia, sea en San José o aquí en Alajuela, implementar cosas que uno ha vivido en estas iglesias, ¿verdad? Pero lastimosamente uno siempre va a ver esas cositas que uno dice, bueno, esto no está bien, ¿verdad? Como por ejemplo, ahorita que se me viene a la mente, algo que siempre ustedes han predicado, especialmente el pastor Tibor, de que lo primero que hacen es pedir las ofrendas, ¿verdad? En estas iglesias, y es lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces uno decía, sí, una cosa es escucharlo, que nos lo cuenten, y otra cosa es vivirlo, ¿verdad? Entonces es algo importante, uno no puede caer en la religiosidad de nada más llegar y decir, bueno, aquí el mensaje es bíblico, sí, es bíblico, y es sanito, aquí me voy a quedar, sino que uno tiene que decir, bueno, yo tengo que crecer en mi relación con el Señor, y tengo que seguir para adelante, tengo que seguir buscando, tengo que seguir pesando y seguir esforzándome todos los días para seguir creciendo, pero no puedo nada más quedarme con
como que una parte está buena y con eso me voy a quedar y con eso me voy a conformar. Entonces, es parte de lo que yo voy aprendiendo mucho, digamos, en este mensaje, pastor, de que nosotros tenemos que siempre ser celosos con la palabra del Señor, ¿verdad? Sí, sí, estamos de acuerdo en eso de que pues el llamado siempre es a congregarse, pero no dejar de ser selectivos, en eso sí estamos de acuerdo. Eh, Triste, sí, bueno, es algo que ya hemos escuchado mucho de las iglesias y todo lo que queríamos hacer mucho énfasis hoy, bueno, aprovechando obviamente esa experiencia de Pablo ahí en Atenas, era esos obstáculos, digamos, lo que se encontró él allá en la gente y que lo vemos hoy, o sea, y que nos confirma de que la humanidad es la misma siempre, ¿no? O sea, los problemas de la iglesia de Corinto son exactamente los mismos problemas de la iglesia hoy en día, las peleas de Dios con la humanidad han sido la misma siempre. Yo le decía el domingo a Davis cuando veníamos en el carro, decía que, porque a veces uno se quiebra por eso, ¿no? Y es de imaginarse, digámoslo, no sé ustedes, por ejemplo, que uno, por ejemplo, a veces yo pienso en esto, por ejemplo, digo, cuando el Señor decía, pero ¿qué le he hecho yo a esta gente para que me abandonen? Entonces, no sé si ustedes se imaginan, obviamente, uno no alcanza a imaginarse a Dios, pues, cómo es, ni nada, pero imaginarse a alguien como con esa desazón, esa decepción, ¿me entienden? Cosas de esas, ¿no? Es triste, obviamente que sí, pero bueno, pero hay que tener la información y por eso la palabra siempre es muy explícita en eso, ¿no? O sea, decir, ahí están las advertencias de Dios, ahí están lo que hablábamos en el domingo que le decía, oigan a los profetas, oigan a los atalayas y la gente no vamos a escuchar a nadie. Caminen por ahí, no vamos a andar por ahí. Entonces, pero aún así, con todos esos esfuerzos que queda, pues que la gente comienza a probar de su propia medicina. Pues, qué más queda? A veces te digo, a veces a uno le da rabia, y pues no sé si es rabia o qué, pues, de cuando que se les dice, ¿no? A veces, por ejemplo, yo me pongo a ver al pastor Tibor, esa pelea, digamos, esa pelea personal que tiene con la, ¿cómo le llama eso? Con la apostasía y todo eso, pero la gente sigue igual. Que en estos días él ponía una canción que decía, al final, la vida sigue igual. ¿Me entiendes? Todo sigue igual, ¿no? Todo sigue igual. Pero bueno, mejor vamos a orar, porque ya no está dando tristeza aquí. Eso no es de tristeza, aquí es de alegría. Pero vamos a orar, vamos Pastor, a darle gracias a Dios. Sí, señor. el esposo de Rosaura vi que iba a hablar. ¿Sí? ¿Y habla Luis? Bueno, gracias. No, pues quería agradecerle ahí, pastor, por el mensaje. Realmente siempre son mensajes que llegan a nuestro corazón. Y pues en mi caso, pues me anima a seguir adelante. Me anima a seguir pues tratando de hacer cambios, esforzándome. Y también pues agradecerle a todos los hermanos ahí pues que se han conectado y básicamente era eso, darle gracias y saludarlos por ahí a todos. Bueno, entonces bendícenos con una oración, Luis, ahí ya que Ah, prendiste el micrófono. bueno, gracias. Bueno, amado Dios, queremos hoy, en esta noche, pues darle gracias, Dios, de todo corazón, Padre. Gracias por tu palabra poderosa, tu palabra que penetra, que entra hasta lo más íntimo de nuestro ser, de nuestro corazón y que tu palabra siempre quiere transformarnos, quiere cambiarnos, quiere siempre hacernos mejores personas, mejores hombres, mejores mujeres, mejores seres humanos, Dios. Pongo en tus manos, Señor, a todos los hermanos que están acá reunidos, te pido que tú los guardes, Señor, tú los cuides, Señor. Principalmente oro mucho por los matrimonios, Padre, que hoy en día están siendo tan atacados, Señor, tan desunidos, Señor Dios. Oro por todo, Señor, y también pues, por mi esposa, por mis hijos, Señor, y por los hijos de todos los hermanos que están por acá, Dios. Padre, oramos para que usted bendiga, Dios, estos tiempos de discipulado que son tan gratificantes, Señor, que son tan de tanto provecho, Dios, y que
y que cada uno de nosotros podamos poner todo lo que pues cada día aprendemos, Señor, ponerlo en práctica, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, gracias por el pastor, porque se toma el tiempo de venir y enseñarnos, Señor Dios. Y te damos gracias, Padre, por todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Luis. Amén. Amén.